Entonces, bien, repasando todo lo que hemos visto hasta aquí. Producto vectorial entre dos vectores, aquí tengo la expresión, esta es la manera analítica de calcularlo. Si ustedes quieren saber cuánto vale bien cada componente, tienen que hacer esa cuenta. Pero, con algunas cosas que hemos visto, podemos llegar a saber cuánto vale el producto vectorial, tal vez teniendo una idea bastante aproximada, sin necesidad de hacer esta cuenta. Fíjense. Si tenemos dos vectores, hemos visto, separados por un ángulo, θ, hemos visto que el producto vectorial es perpendicular a A y B. Así que ya conocemos cuál es la dirección, sin necesidad de hacer cuentas. Es decir, que gráficamente podemos trazar la dirección como perpendicular a ambos vectores o al plano que contiene a esos dos vectores. Así que conocemos la dirección. Conocemos también cuánto vale la norma del vector. La norma es norma de A, norma de B por el seno del ángulo. Así que podemos con esta expresión tener una idea de cuánto vale la norma del vector. ¿Qué es lo que nos falta saber para trazar este vector? Nos falta saber cuál es el sentido. Porque podría ser hacia arriba, es decir, un vector perpendicular con esta norma hacia arriba, o podía ser hacia abajo, un vector perpendicular a estos dos con la misma norma que calculamos antes. ¿Cómo sabemos el sentido del producto vectorial? Bueno, aquí se aplica una regla, tal vez ustedes la conozcan, que se llama regla del sacacorcho o del tirabuzón. Es una regla práctica para que uno pueda de un vistazo saber para dónde va a apuntar el producto vectorial. Esta regla consiste de 4 pasos. El primero es imaginar un tornillo con dirección del producto vectorial. Es decir, que yo sé que el producto vectorial va a ir en dirección a esa línea punteada verde, así que vamos a imaginarnos un tornillo en esa dirección. ¿Está? Podría apuntar hacia arriba o hacia abajo, eso no importa, lo importante es que esté en esa dirección. El segundo paso es girar. ¿Girar qué? El primer vector hacia el segundo por el camino más corto. ¿A qué nos referimos con primer vector? Bueno, si ustedes se fijan, el producto vectorial que queremos calcular, el primer vector que aparece es el vector A y el vector B sería el segundo. Así que tenemos que girar el vector A hacia el vector B por el camino más corto. Es decir, el vector A podríamos girarlo hacia B de esta forma o podríamos girarlo hacia B dando toda la vuelta. Pero ¿cuál es el camino más corto? Girarlo en este sentido. Ese es el segundo paso. El tercer paso es girar el tornillo en el mismo sentido que giramos al vector, en el paso 2. Es decir, vamos a girar el tornillo en sentido, si ustedes lo miran de arriba, sentido horario. ¿Está bien? Estaría girando en ese sentido el tornillo, que es el mismo sentido en que estoy girando el vector A hacia B. Y el paso cuarto dice que el sentido del producto vectorial será el sentido de movimiento del tornillo. Si yo el tornillo lo muevo en sentido horario, como acabamos de decir, ¿qué pasa con el tornillo? Bueno, si yo un tornillo lo giro en sentido horario, en este caso va a atornillar, es decir, se va a mover para abajo. Entonces, como se mueve para abajo, el producto vectorial, en este caso, se mueve, apunta, mejor dicho, hacia abajo. Si yo hubiera querido calcular el producto vectorial entre B y A, bueno, ¿qué tenía que haber, qué es lo que me cambiaba? Que cuando hago el paso 2, giro el primer vector ahora es B, así que la flechita esta de giro va a ser en sentido opuesto. Por lo tanto, el tornillo va a girar en sentido opuesto y va a desatornillar, es decir, que se va a mover para arriba, ¿no? Y fíjense que esa era justamente la primera propiedad que vimos, que si yo invierto el orden del producto vectorial, obtengo el vector opuesto.
o el vector cambiado de signo. ¿Está? Así que estos son los tres pasos que tenemos que dar para, si no queremos calcular el producto vectorial, hacemos estos tres pasos y tenemos una idea por lo menos de para dónde apunta el vector, cuánto mide y qué dirección tiene. Bueno, les propongo ahora hacer dos ejercicios para aplicar los conceptos que acabamos de ver. Son solamente dos porque con el producto vectorial realmente no hay mucho más de lo que vamos a ver ahora. Primer ejercicio dice lo siguiente. Se nos pide en cada caso calcular el producto vectorial de vectores de R3. Tenemos el primer caso, el segundo caso, el tercero, el cuarto y el quinto caso. Y se nos pide en qué casos da 0. Por supuesto, la idea es que a simple vista podamos darnos cuenta si alguno de estos vectores, el producto vectorial da 0, sin calcularlo, ¿no? Los casos donde no podamos hacerlo a simple vista, bueno, vamos a calcularlo. Pero antes de analizar el primer caso, recordemos cuándo el producto vectorial da 0. El producto vectorial entre dos vectores da 0. Para que esto pase se tienen que dar algunas de las dos condiciones que vamos a mencionar ahora. La primera es que los dos vectores son paralelos. Si esto pasa, el producto vectorial es 0. Es decir, que el vector A se pueda escribir como un escalar por el vector B. Y la segunda condición era la trivial, es que A o B tiene que ser igual a 0. ¿Está bien? Si esto pasa, el producto vectorial da 0. Así que vamos a ver si alguno de estos casos cumple alguna de estas dos condiciones y ya lo podemos descartar. Vamos al primer caso. Bueno, evidentemente los dos vectores son distintos de 0 y la pregunta es, ¿son vectores paralelos? Bueno, si ustedes se fijan, estos vectores nunca pueden ser paralelos. Y les voy a dar dos razones de por qué no pueden ser paralelos. La primera es la siguiente. Fíjense que este vector tiene en el medio una componente que vale 0. Así que por más que yo multiplique a todo este vector por un escalar, la componente del medio siempre va a valer 0. Entonces nunca voy a poder llegar desde este vector multiplicando por un escalar a un vector cuya componente del medio sea 3. ¿Está? Así que esa es una primera razón por la que estos vectores no son paralelos. Y la segunda razón es, fíjense los signos, ¿no? Este vector tiene todos signos positivos y este vector tiene las dos componentes positivas y su última componente negativa. Es decir, que si yo multiplico este por un número positivo, me va a quedar un vector con las tres componentes positivas, por lo cual nunca voy a poder llegar a esto. Y si yo multiplico este vector por un número negativo, voy a obtener un vector con las tres componentes negativas. Entonces nunca voy a poder llegar a esto tampoco. Así que por alguno de los dos razonamientos que acabo de hacer, me doy cuenta que estos vectores no son paralelos, por consiguiente su producto vectorial va a ser distinto de 0 y lo voy a calcular. Esta es la formulita para calcularlo. Tengo que simplemente aplicarla. Vamos a ver si está bien aplicada. Esta coma es la que separa las componentes. Cuidado, no es un 0,5, sino que acá termina la primera componente. Vamos a ver. A2 por B3 sería A2 3 por B3 menos 2. Aquí está. A3 por B2. A3 por B2, 5 por 0. A3 por B1 sería, ¿dónde está? A3 por B1, 5 por 3, aquí está el 5 por 3, menos A1 B3. A1 es 1 y B3 es menos 2. 1 y menos 2. Y la tercera componente, A1 B2, A1 B2, 1 por 0, menos A2 B1, 3 por 3, 9. Bien, haciendo las cuentas, esto me da lo que ustedes acaban de ver. Así que este es el resultado. Fíjense, dio distinto de 0 como esperábamos. Así que evidentemente está bien hecho. Segundo caso. Ambos vectores son distintos de 0.
Pero ¿podrían llegar a ser vectores paralelos? Este y este. Bueno, por lo mismo que razonamos antes, no pueden ser nunca paralelos, porque fíjense los signos. Primer componente negativo, segunda positivo y tercer positivo. Y este tiene todos los componentes positivos. Entonces no pueden ser vectores paralelos. Vamos a calcular el producto vectorial. Hacemos lo mismo. Bueno, corroboren que la cuenta esté bien hecha. Y eso da este otro vector. Tercer caso. Ambos vectores son distintos de 0, así que descarto esta opción. Ahora, ¿son paralelos? Fíjense. Lo primero que me hace sospechar que son paralelos, tal vez mirándolo así, podrían ser los signos, ¿no? Fíjense que tiene sus dos primeras componentes de este vector con el mismo signo. Y este también, aunque sea signo negativo. Y su tercer componente tiene distinto signo. Así que si yo a este vector lo multiplico por un número negativo, ya coinciden los signos del segundo vector, ¿no? Y fíjense que fácilmente se pueden dar cuenta que si yo multiplico por menos 2/3 cada una de estas componentes, voy a obtener este vector. Fíjense, 2 por menos 2/3 es menos 3. 4 por menos 2/3 es menos 6. Y menos 2 por menos 2/3 es 3. Así que claramente estos son dos vectores paralelos y el producto vectorial va a ser 0. No hay necesidad de que hagamos la cuenta. Si ustedes la quieren hacer, háganla. Van a ver que da 0. Bien, cuarto caso. Bueno, este es muy sencillo. Tenemos un vector que vale 0. Así que es evidente que este producto vectorial va a dar 0, ¿no? Porque se cumple esta condición. Y el quinto caso, fíjense que el primer vector es ABC y el segundo es una constante K multiplicado por el vector ABC, es decir, que se cumple la primera condición, ¿no? A y B son vectores paralelos porque el segundo vector es el vector que tenía en primer lugar multiplicado por una constante K. Si ustedes quieren hacerlo, pruébenlo, apliquen esta formulita y van a ver cómo el producto vectorial les da 0. Bien, y el segundo ejercicio se nos pide dar un vector que sea ortogonal a estos dos simultáneamente. Bueno, vamos a hacerlo de dos maneras. La primera, vamos a escribir los dos vectores. Vamos a suponer que todavía no sabemos lo que es el producto vectorial. ¿Cómo lo resolveríamos? Bueno, vamos a llamar a ese vector ortogonal, vector C, con sus tres componentes, y vamos a plantear entonces las condiciones que nos dice aquí. Queremos que el vector C sea ortogonal al vector A. Por consiguiente, si C es ortogonal a A, el producto escalar entre A y C tiene que ser igual a 0, y ese producto escalar vale esto. Si ustedes hacen A escalar C, sería 1 por C1, 3C2 más 5C3, lo que ustedes ven acá, igual a 0. Y por otra parte, C tiene que ser ortogonal a B también. Es decir, que el producto escalar entre C y B tiene que ser igual a 0, y ese producto escalar vale... Perdón, aquí no sería A por B, sería C por B. C escalar B. Si ustedes hacen el producto escalar C por B, sería 3C1, la segunda componente se me alumna con este 0, menos 12C3. 13C1 menos 12C3 es igual a 0. Así que estas dos ecuaciones se tienen que cumplir si yo quiero que el vector C sea ortogonal o perpendicular al vector A y al vector B. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a despejar C1 de aquí y vamos a meter este C1 que hemos despejado, lo vamos a colocar aquí dentro. ¿Tá? Entonces eso me quedaría, este C1 lo reemplazo por 2/3 de C3, me queda esto, y de aquí voy a despejar C2. Si ustedes despejan C2 les va a dar eso de ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque C2 sería menos 5C3
menos 2/3 de C3, ¿no? Menos 17/9 da esa cuentita. Entonces, el vector C, en lugar de escribir C1, voy a escribir 2/3 de C3, y en lugar de escribir C2, la segunda componente, voy a escribirlo como menos 17/9 de C3. Vamos a eso. Me quedaría esto. Saco factor común C3 y obtuve de esta manera toda la familia de vectores perpendiculares y ortogonales a estos dos. Esa familia de vectores se puede obtener multiplicando este vector por un escalar que en este caso lo llamo C3. ¿Está bien? Así que cualquier vector que salga de esta cuentita, para cualquier valor de C3, va a ser ortogonal a estos dos. Bien, esta es una manera de hacerlo, pero ahora como yo tengo la herramienta del producto vectorial, yo sé que el producto vectorial, una de las propiedades que tenía, era que era ortogonales a los dos vectores que intervienen en ese producto. Por lo tanto, para obtener el vector ortogonal a estos dos, puedo hacerlo haciendo el producto vectorial entre estos dos. Y eso es lo que voy a hacer. Vamos a llamar C1 a ese vector y vamos a calcular cuánto vale el producto vectorial entre A y B. Vamos a escribir la formulita del producto vectorial y vamos a reemplazar por los valores que tenemos aquí. Eso nos da, fíjense, A2 por B3, vamos a corroborar que esté bien. A2, 3, B3 menos 2, perfecto. A3, B2, 5 por 0, perfecto. A3, B1 sería 5 por 3, perfecto. A1, B3 sería 1 por menos 2, perfecto. A1, B2, 1 por 0, bien, menos A2, B1, A2, B1, 3 por 3, 9. Bien, operando, resolviendo todo esto, les va a dar que esto es igual a esto. Así que este vector es perpendicular a estos dos. ¿Por qué? Porque nace del producto vectorial entre estos dos vectores, que una de las propiedades me dice que es perpendicular a ambos vectores. Y fíjense cómo esto está en armonía con lo que obtuvimos antes. Fíjense cómo este vector pertenece a la familia de estos vectores. Noten lo siguiente: si este C3, si ustedes toman este C3 igual a menos 9, C3 igual a menos 9, fíjense, menos 9 por la primer componente, menos 9 por 2/3 es menos 6. Menos 9 por menos 17/9 es 17, segunda componente. Y menos 9 por 1 es menos 9. ¿Está bien? Entonces, es claro que el producto vectorial que hemos hallado pertenece a la familia de vectores ortogonales que hallamos en el paso anterior. Gente de YouTube, espero que hayan disfrutado de este video. Me parece que es un material bastante completo acerca del producto vectorial. Si les gustó, si lo entendieron, por favor denle like. Si tienen alguna duda pueden comentarla. Con todo gusto vamos a tratar de resolverla prontamente. Nos vemos en un próximo video. Chau.